pues gracias a la organización, gracias a Eva, gracias a Emilio, por la inauguración oficial de este ya 7º seminario organizado por el Grupo de Investigación La Otra Edad de Plata. Y bueno, yo creo que las intervenciones anteriores que acabamos de escuchar, yo creo que ha quedado evidente todo el afecto, cariño, admiración y respeto que sentimos hacia la figura de Ángela Ena Bordonada, de la doctora Ena, que se va a encargar de impartir la conferencia inaugural. Y yo debo reconocer que a mí me impone presentarla. Yo creo que es la primera vez que te presento, siendo también alumno tuyo, como Emilio Peral ha comentado, y también del mismo curso de doctorado, ese curso que se llamaba Narrativa Breve del primer tercio del siglo XX. Exacto. El que ha comentado Emilio anteriormente, donde también estuvo Alberto Sánchez Álvarez Insúa. Y bueno, y de ahí yo creo que también partió nuestro conocimiento y su magisterio acerca de las colecciones de literatura popular, el público de este tipo de colecciones, que es de lo que viene a hablar, de lo que va a impartir su conferencia inaugural. Ya digo que a mí me impone presentarla, pues, por todo el cariño y todo el afecto, pero también por el respeto y admiración a su figura. Entonces, por ir rápido, yo tengo que tirar de lo canónico, impreso lo que viene exactamente dentro de la página web del seminario, y ahí nos habla de que estamos ante una catedrática emérita del Departamento de Literatura, Hispánicas y Bibliografía de nuestro departamento, de la Universidad Complutense, que su actividad investigadora se ha centrado en la literatura española de finales del siglo XIX y de la Edad de Plata, pero también debemos decir, un poco contradiciendo lo que va a decir Emilio Peral, bueno, es que ya cada vez más tendemos a considerar también Edad de Plata el último tercio del siglo XIX, desde la Revolución de 1868 y no desde el desastre del 98. Entonces, bueno, yo creo que todo es un continuo, ¿no? En esta etapa que podemos llamar realmente de plata o incluso de oro, ¿no? Si no existiera una suma denominada así, ¿no? Previamente. Bueno, yo aquí puedo leer muchas cosas, pero no lo voy a hacer. Pero aquí, por ejemplo, veo los nombres de Valle Inclán y de Vasco Ibáñez, que son casi autores, ¿no? de su atención especial y de su predilección, especialmente el primero, don Ramón María del Valle Inclán, que es un endecasílabo, como ya muchas veces apuntaba en clase, que ha prestado especial atención a la recuperación de manifestaciones literarias y de escritores olvidados de esta época, y de ahí viene, de hecho, el germen, ¿no? Y la génesis de nuestro grupo de investigación, esa otra Edad de Plata, que también ha sido una de las pioneras en la actualización, ahora también en boga de los estudios de género, la actualización de importantes nombres de la literatura femenina española de la primera mitad del siglo XX, y aunque no viene en este currículum, ya desde luego destacaría un nombre, Ángeles Vicente, de la que ha hecho varias ediciones y están más por salir dentro de la editorial Renacimiento, que su vinculación o su estudio, su investigación hacia la narrativa femenina del primer tercio del siglo XX parte ya desde una colección que nació en el seno de esta casa, de esta universidad, la de la Biblioteca de Autores de la editorial Castalia. Y Ángela, yo sé que siempre le gusta recordar, ¿no? Y reconocer a un nombre muy destacado, fundadora de esta colección, que fue Elena Catena, también gran maestra de esta casa, junto con Marina Mayoral, que se podían juntar a los nombres que se han recordado previamente aquí en la presentación, de grandes maestros de esta casa de la literatura del siglo XX, del primer tercio, que es cofundadora del Grupo Loeb, como ya hemos comentado, y bueno, y ella fue también la organizadora de nuestro primer seminario, ahora que estamos en el 7º, y de este primer seminario salió también un libro casi fundacional en el concepto de la Otra Edad de Plata, que se llama así, La Otra Edad de Plata, temas, géneros y creadores, publicado en 2013 en la antigua editorial Complutense. Esto sería su currículum investigador académico, pero yo tengo mucho que destacar, y ya te doy paso, una actividad para nosotros que es fundamental, su docencia. Porque Ángela, por encima de toda su labor investigadora tan destacada y tan de referencia para todos los que trabajamos esta época, ha sido sobre todo y por encima de todo una docente vocacional, verdaderamente vocacional, y que ha impartido su magisterio y ha ejercido su actividad docente en esta casa durante más de 4 décadas. Y con ella hemos pasado muchos alumnos por su tarima y por sus aulas. Entonces, bueno, pues yo no te puedo decir, Ángela, un tópico, ¿no? Bienvenida, Ángela, esta es tu casa, etcétera. Pues exactamente solo te puedo decir, Ángela, bien hallada, porque estás en tu casa. Así que cuando quieras.
No, tienes que dar el resultado y él tiene que apagar. Muchas gracias por tus palabras tan generosas, José Miguel, y realmente quiero confesar que estoy abrumada por las palabras que le han precedido en la presentación, en la inauguración de este seminario, y lo que siento es que aquí todos los presentes pues, van a sufrir una gran decepción a través de mi disertación, pero muchas gracias a todos y desde luego yo también sigo. Bien. Voy a tener que suprimir algunas partes porque, claro, pues se ha consumido bastante tiempo del que me correspondía. 10:30. Vale. Yo solamente quiero señalar que mi relación con las colecciones de novela breve pues tiene ya una larga andadura. Se inició, como ha dicho José Miguel, cuando la editorial Castalia, a finales de los 80, me encargó una edición de relatos, cuentos, narraciones de escritoras, lo que yo quisiera, ¿no? Y las que yo quisiera. Ese encargo pues, derivó en mí novelas breves de escritoras españolas que realmente me marcó un camino, no solamente hacia la literatura femenina, sino también hacia las colecciones de novela breve. Fue un gran descubrimiento. Pasé 2 veranos en la Hemeroteca Municipal de Madrid y ahí descubrí un material apasionante que inmediatamente pues, llevé a mis cursos de doctorado y sobra decir que los alumnos recibieron este material con mucho entusiasmo porque realmente fue la primera vez que en esta facultad se hablaba de las colecciones de novela breve. En aquellos cursos que Emilio se ha referido a ellos, Emilio Peral, el vicedecano, pues, y también José Miguel, pues conté además con la colaboración de nuestro gran amigo, nuestro gran maestro, Alberto Sánchez Álvarez Insúa, que venía de vez en cuando a aquellos cursos y pues hicimos una cosa muy bonita. Y en este recuerdo de mis primeros pasos por este jardín, por este terreno, pues quiero recordar, porque creo que es de justicia, la ayuda obtenida de los ensayos pioneros que rescataron del olvido a las colecciones de novela breve. Me refiero, por ejemplo, a los ensayos pioneros de Federico Carlos Sáenz de Robles. Efectivamente están sometidos a revisión, pero todos los pioneros cometen errores, naturalmente, porque no tienen un precedente, ¿no? Pero hay que reconocerlos y habitualmente se olvida la labor del pionero. O, por ejemplo, de Luis Sánchez Rangel. Y entre los pioneros, aunque un poco más tarde, pues llegaron las aportaciones, grandes aportaciones de Alberto Sánchez Insúa. Sobre todo lo ha citado Lola, su bibliografía e historia de las colecciones literarias en España, que puso orden y ofreció luz al abigarrado mundo de las colecciones. Y no quiero olvidar tampoco el camino iniciado por el hispanismo francés, particularmente el grupo de investigación de la Universidad de París-Vincennes, y entre muchos estudios hubo uno que también marcó un antes y un después. Me refiero a Ideología y Texto en el Cuento Semanal, que apareció en el año 1986, es decir, que las investigaciones sobre estas colecciones son relativamente bastante recientes. Bueno, estos y otros estudios nos ayudaron a los muchos y muchas que fuimos llegando, de manera que hoy las colecciones pueden contar con una atención, un corpus bibliográfico interesante. No quiero dejar de citar, por ejemplo, ya lo ha hecho la directora de Loeb, la colección Literatura de Kiosco de Memosín, Biblioteca Digital de la Edad de Plata, que fue iniciativa de la propia directora, la doctora Romero, y que está coordinada por nuestro querido colega y amigo Jeffrey Zamosny.
Y bueno, esto es lo que quería decir, pero además quiero añadir, pues bueno, que ya podéis sospechar que es para mí un honor estar aquí y nada menos, como ha dicho la doctora Romero, el 7º seminario de LOE, por lo tanto, pues quiero ofrecer mi agradecimiento al Grupo LOE, a su directora, al comité organizador y a los coordinadores. Bien, el volumen y trascendencia de las colecciones de novela breve en la literatura y en la sociedad, cuidado, del primer tercio del siglo XX, me animaron ya hace tiempo a iniciar estas reflexiones que os voy a ofrecer aquí. Parcialmente ya las expuse hace unos años, incluso publiqué un artículo con el mismo título, pero hoy las traigo actualizadas y ampliadas. Están originadas en las abundantes referencias al público, tanto por parte de las empresas editoras como por los autores de algunos relatos. También la publicidad inserta es una buena fuente de observación del público al que va dirigida. En ambos casos hay que partir del hecho suficientemente reconocido de que desde el siglo XIX, por múltiples razones culturales, sociales y económicas a las que naturalmente no voy a hablar, no voy a entrar, el mayor caudal del público lector procede de las clases medias y supongo que mañana tendremos ocasión de oír una magnífica conferencia que nos va a ofrecer uno de los grandes expertos en el libro, la edición, la lectura, los lectores, como es el doctor Martínez Martín. Pues bien, partiendo de esta realidad, quiero plantear dos cuestiones. La primera se centra en que si bien la burguesía alta y baja parece ser la principal receptora de estas publicaciones, es de destacar el interés de algunas editoriales por captar un público de extracción más amplia, incluido el sector proletario. Por otra parte, y esta es la segunda línea que voy a desarrollar aquí, dentro del público general masculino y femenino al que se dirigen estas colecciones, se descubren en algunos relatos referencias no al genérico lectores, sino al específico lectoras. Ahora bien, que quede claro desde aquí y desde ya, que no es mi intención querer ni siquiera intentar demostrar que la mujer pudiera ser la receptora única o principal de las colecciones, pero sí quiero poner de relieve la existencia de estos textos que queda presentada como tal. Pues bien, inicio la primera parte de mi exposición con un breve panorama general sobre las colecciones para centrarme en la pregunta ¿un público burgués? El día 4 de enero de 1907 aparece el primer número del cuento semanal. Mirad, como los tengo, se los he traído. Porque ahora los jóvenes solamente os movéis en la digitalización y os traéis, por ejemplo, saber cómo era uno de estos números, pues era así. Y sobre todo hoy voy a hablar de... Bueno, como veis está bastante ajado porque es el número 1 del cuento semanal y yo lo llevaba a clase y se pasaba de alumno en alumno, mira cómo lo tenemos, no es que lo tratase mal, es que está muy muy usado. Pues bien, el 4 de enero de 1907 aparece este primer número del cuento semanal. Publica siempre un título de macho en todos los primeros números. Desencanto de Jacinto Octavio Pico. Es este un acontecimiento de cómo lo manejo yo. Es este un acontecimiento memorable que va a modificar el panorama literario y editorial de la época, generando uno de los fenómenos socioliterarios más destacables del primer tercio del siglo XX y dijera yo que de todo el siglo XX, porque establece las bases de las numerosas colecciones que irán surgiendo en adelante. Nunca
un producto literario había alcanzado tiradas tan amplias, siendo publicaciones semanales que editaban 40.000, 50.000 ejemplares, llegando en ocasiones a los 200.000 y 300.000 como la novela corta y la novela semanal, y sacando más de una edición cuando el número se agotaba. Como consecuencia, nunca los creadores habían tenido una demanda tan fluida y generosa. El cuento semanal pagaba entre alrededor de 200 y 300 pesetas, sacad el cálculo en euros. Otras colecciones pagaron 500 y más adelante Artemio Precioso, director de la novela de hoy, pagaba 1.000 pesetas por número tanto al escritor, al autor como al ilustrador. Atención a las ilustraciones. Y no solamente esto, sino que inaugura el hábito de contratar exclusivas con autores que se comprometían a 4, 6 u 8 novelas por año. Nunca el público había podido acceder a unas publicaciones tan variadas, tan atractivas y tan baratas. El cuento semanal, lo veis aquí, costaba 30 céntimos. Y en 1916, la novela corta, ahora vais a ver ahora mismo, la novela corta, también número 1, por lo tanto, de uso el clic, porque está un poco desbarajustada. Luego la veis, luego la comentamos. La novela corta... No me lo sorprendes. No se pierde. La novela corta, en 1906, sale al precio de 5 céntimos los números semanales y 10 céntimos los extraordinarios. Lo que obliga a mantener un precio siempre bajo, tendrá que subir, pero será siempre bajo, a las colecciones que vayan surgiendo e incluso a bajar drásticamente algunas de las ya existentes. Es el caso, por ejemplo, de los contemporáneos. Los contemporáneos que, como veis, este no es el primer número de los contemporáneos, pero pone 30 céntimos. ¿Por qué lo he traído? Porque a continuación Asunción Valdés nos va a hablar de Carmen de Burgos. Y he traído el número El veneno del arte de Carmen de Burgos. Como veis, además hoy se inaugura la exposición en la Biblioteca Nacional sobre Carmen de Burgos, también sobre María de Jara. Entonces quiero sumar un poco a este homenaje a Carmen de Burgos, que se lo merece. Entonces, en lugar del número 1 he traído el que corresponde. Pero veis, 30 céntimos. Habían sacado ya una edición económica a 20 céntimos. ¿En qué se nota? Pues en que la calidad del papel es peor, etc. Sin embargo, en el año 1918, por presión del éxito y el precio de la novela corta, los contemporáneos bajan, como veis, el precio a 10 céntimos. Mirad, este es el número que tenéis en pantalla. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues reducen el tamaño y reducen también la calidad del papel. Y además, en el número que corresponde a este, 3 de enero de 1918, presenta una justificación por los cambios que no deja de resultar bastante pintoresca. Dice, las negritas en todos los textos son mías. Dice, pero el tiempo no transcurre en balde. Los 30 céntimos que entonces parecían el colmo de la baratura eran hoy cantidad excesiva. Como veis, no se entiende, es una justificación, porque lo normal es que en todas las épocas en los mercados el precio va subiendo, no va bajando.
Pero ávidos de intensificar nuestro trato con el público, no vacilamos en imponernos costosos sacrificios para reducir el precio de los contemporáneos en términos tales que pueda estar nuestra revista al alcance de todos. Observa que ya dicen todos. Y volviendo al éxito de las colecciones en general, otro factor importante de éxito está en que nunca el público había podido acceder a la literatura de forma tan fácil, tan asequible. Sabéis que la mayoría de las personas tienen un cierto pudor, un cierto temor a entrar en una librería. Pues bien, las colecciones podían venderse también en librerías, pero fundamentalmente usaron canales de venta similares a los de la prensa, es decir, se pregonaban por las calles, se vendían en los kioscos y, como recuerda Sainz de Robles, se exhibían también en vestíbulos teatrales y hasta en los taquillones de cerilleros y limpiabotas de café. Como señala Christine Rivalan, la popularidad de esas colecciones marca un cambio en la industria librera por el nuevo enfoque hacia un público más amplio, menos unificado que el lector de libros, que incluía cada vez más, por lo menos a la burguesía más baja. Y Alberto, nuestro Alberto Sánchez Insúa, habla de, atención, el triunfo del público lector, habla de la rebelión del lector, en cuanto que son los lectores, es decir, el volumen de ventas, el volumen de tiradas, lo que marca el éxito o fracaso de las colecciones. Aparece por primera vez en la industria editorial una cruenta competencia entre ellas, cuando autores preferidos del público abandonan una editorial ante las sustanciosas ofertas económicas de otras. Por ejemplo, la novela corta, que veréis que fue una de las más populares, sufre la competencia de la novela semanal y aún más sufre la competencia de la novela de hoy, cuyo director, ya lo he dicho, Artemio Precioso, estaba pagando cantidades extraordinarias y además aseguraban exclusivas. Pues bien, el responsable de la idea de fundador del cuento semanal fue Eduardo Zamacois. Eduardo Zamacois tuvo una vida muy intensa, tiene ya una bibliografía muy interesante, por lo que solamente voy a destacar los puntos que nos interesan. Nace en Cuba, estudia en España, en París, atención, esto es importante, se integra en la bohemia finisecular y trabaja como la mayoría de los hispanos en París en esta época, sean americanos o sean peninsulares, en las editoriales Wagner y Buret. Y en los últimos años del siglo XIX pone en práctica en España unos proyectos totalmente innovadores de indudables raíces francesas. Inicia la publicación de sus muchas novelas eróticas, creo que esta tarde o mañana se va a hablar de la novela erótica en este momento. En el 98 funda La Vida Galante, semanario frívolo erótico de gusto igualmente francés, pero su mayor logro, por lo menos para nosotros, es la creación del cuento semanal que se mantendrá desde 1907 hasta 1912, aunque Zamacois solamente estaba al frente de la colección hasta 1909, cuando por desavenencias con la viuda del fundador, del propietario, mejor dicho, Antonio Gallardo, que se había suicidado en mayo de 1908, acuciado por deudas económicas, pues entonces Zamacois abandona el cuento semanal, pero lo hace con un proyecto totalmente madurado. En la misma semana deja el cuento semanal y saca la siguiente colección, Los Contemporáneos. Los Contemporáneos, como veis, el de tamaño grande, pues tiene el mismo formato, las mismas características que el cuento semanal. Los Contemporáneos, como veis, pues salen en 1909,
justamente el 1 de enero de 1909, se mantienen hasta 1926 con los cambios que ya he comentado, aunque Zamacois abandona la dirección de la colección en 1911. En el siglo XIX y en la misma época que sale el cuento, es decir, a principios del XX, existían ya colecciones de novelas y de cuentos. Es el caso, por ejemplo, de la novela de ahora, la novela ilustrada, colección Diamante, etc. Pero el cuento semanal fue la primera colección de novela corta en forma de revista, no de libro, por lo que se podía vender perfectamente en los kioscos, por ejemplo, y con unas características totalmente distintas. Por tanto, el cuento semanal está reconocido como la colección que inaugura este género, que se ampliará en más de 280 colecciones, según el cómputo que hizo Cecilio Alonso y Claire Robin en un estudio publicado en el año 2007, de las que, por el prestigio, por la repercusión en la sociedad, en los lectores, pueden destacar las siguientes colecciones: la novela de bolsillo, el libro popular, la novela corta, la novela semanal, la novela de hoy, la novela mundial, los novelistas, podríamos seguir nuestra novela, etcétera, etcétera. Además, surgen colecciones de tema específico, como las muchas de contenido teatral. Yo aquí solamente cito las dos primeras, la novela cómica y la novela teatral, que aparece en 1916 en el espacio de 2 meses, por lo tanto serán competidoras, o la farsa la cito porque fue una, luego la veis, una colección de mucho prestigio y muy vendida. Colecciones de tema erótico, muchísimas. Aquí he citado la novela galante, la novela pasional, la novela sugestiva y un larguísimo etcétera, porque el erotismo no se inaugura en el siglo XX. Nuestra querida amiga y colega Pura Fernández del CSIC ha estudiado mucho estos temas, como sabéis, y tiene un estudio muy interesante sobre los antecedentes decimonónicos de estas publicaciones. Bien, y otra, hay una bibliografía ya muy amplia que aquí no puedo citar, si se publica ya la comentaremos. El tema político, la novela roja, la novela ideal, la novela proletaria, la novela libre, la novela política, ahí están los que en este caso también fueron pioneros, estudios de Gonzalo Santonja. El tema cinematográfico, del que mañana la profesora Cécile Fouret nos va a hablar, sobre las colecciones cinematográficas. Yo aquí he citado, aquí las tengo, mirad, la novela cinematográfica, la novela cinematográfica, la novela semanal cinematográfica moderna, la novela cinematográfica del hogar, la novela Fils de amor, etc. Ella nos hablará con más atención, pero es un fenómeno muy, muy interesante, porque lo normal es que sobre lo que conocemos nosotros, es que sobre una novela se haga una película. Bien, este es el movimiento inverso. Sobre películas estrenadas o no, generalmente que vienen de Hollywood, las colecciones publican un relato basado en el argumento de dicha película, con fotogramas de la película, fotografías de los actores, etcétera, etcétera. Y otras muchas colecciones sobre temas, colecciones de toros, de guerra, policíacas, deportivas, la novela deportiva, los poetas, cuya catalogación, esa colección magnífica que fundó nuestro querido amigo Alberto, la literatura breve, pues bien, os lo aconsejo cuando queráis acercaros a una de estas colecciones, porque no solamente hay una introducción sobre la revista que se basa en ese número, sino que hay una catalogación muy completa. Bien, pues entonces Marta Blenke, a la que vamos a escuchar, ¿no?
pues cataloga precisamente los poetas. O la novela femenina, que luego os la mostraré, como su título indica, pues está solamente basada en narraciones de escritoras, es apasionante. Bien, el éxito de estas colecciones se basa en las innovaciones de la primera, del cuento semanal. El cuento semanal, mirad, esta es un número de un relato de Pere de Ayala. ¿Por qué traigo a Pere de Ayala? Porque parece que Pere de Ayala es un autor poco popular. Es que en estas colecciones no solamente publican los autores que hoy consideramos como menores, publican todos. ¿Por qué? Porque cobran, porque pagan bien. Y aquí están todos, mirad, Pere de Ayala. Pues bien, el cuento semanal aparece los viernes. ¿Por qué aparece los viernes? No tengo tiempo para comentarlo. A un precio entonces bajo, 30 céntimos. Tenía una presentación muy cuidada. Fijaos, de 1907, como es el primer número, lo tengo intacto, ¿no? Entonces, un papel de primera calidad, papel couché. En la portada, caricatura del autor y en el interior abundantes ilustraciones. El texto en 2 columnas. El tipo de letra pequeño, lo que necesariamente nos lleva a un público habituado a la lectura. Por el cuento semanal pasan los dibujantes más prestigiosos de la época, no tengo tiempo de citarlos. Y escritores de distintas generaciones, distintas tendencias, e incluso a pesar de que se titula el cuento, se publican también obras de teatro y en los extraordinarios de Navidad o por algún acontecimiento cabe también la poesía. Si nos fijamos los autores de los primeros números, pues saludamos con Octavio Rico en el número 1, Benavente, Martínez Sierra, Zamacois, Rueda, Pardo Bazán, Joaquín Vicenta, Trigo, y una extensísima nómina de más de 200 colaboradores, donde entre numerosos escritores de menor renombre en la actualidad encontramos las firmas de Pérez Galdós, de Los Quintero, Nervo, Villespesa, Pere de Ayala, Valle-Inclán, Baroja, Unamuno. En algún extraordinario encontramos a Manuel Machado, una crónica de Maeztu, etc. Las escritoras también están presentes, aparte de Doña Emilia, Concha Espina, Carmen de Burgos, Blanca de los Ríos, Gloria de la Prada, Sofía Casanova, Ángela Barco. Además de cada relato, cada número presenta unas secciones de información de actualidad cultural. Aquí. Libros y revistas, La Semana Teatral, El Extranjero, Ateneo, sobre las actividades del Ateneo. También en determinadas épocas incluyen un consultorio grafológico, en ocasiones atendido por Matilde Ras, convocan un concurso literario que luego será imitado por otras colecciones. El primero se convoca en octubre de 1907, premio 500 pesetas, jurado Valle-Inclán, Baroja, Trigo y Zamacois como secretario. El primer premio en el primer concurso lo obtiene un relato titulado Nómada, firmado por el bachiller Sansón Carrasco, que ocultaba a Gabriel Miró. Además, se indican los lugares donde la colección se vendía en el extranjero. Muchos lugares: México, Buenos Aires, Cuba, París, Biarritz, San Juan de Luz, Londres, Porto. Podéis entender ahora la repercusión que tuvo. Estos datos y la publicidad inserta son importantes a la hora de valorar al público. Además de anunciar novedades literarias y fondos de colecciones, de editoriales, hay gran variedad de productos y establecimientos anunciados, medicamentos contra la reuma, contra los callos, reconstituyentes, tónicos, contra la impotencia sexual, etc.
perfumería, cosmética, jabones, perfumes, cremas, productos para el cabello, contra la calvicie, para fortalecer el pecho femenino, establecimientos, joyerías, reposterías, sombrererías de caballeros, sombrererías de señora, tienda de corbatas, de guantes, de paraguas, de muebles, de pianos, pero también, atención, de máquinas de escribir. Se anuncian, también está relacionado, academias que preparan para hacer oposiciones, para ingresar en el cuerpo de policía. Los establecimientos anunciados son de Madrid, porque las colecciones se publican en Madrid. Pero habrá otras que anuncian establecimientos de Cataluña. ¿Por qué? Porque son las de Barcelona, porque son colecciones catalanas y en catalán, y así de distintas zonas de España. En verano, como en la prensa general, hay publicidad de ciudades de veraneo de la alta burguesía y de la aristocracia, como por ejemplo San Sebastián. También anuncios de balnearios. Se informa a los suscriptores, como en la prensa general, que durante los 3 meses de verano podrán recibir la revista en sus lugares de veraneo. Bien, estas referencias llevaron ya en el año 86 a Michel Doucet en su aportación, su colaboración en ideología y texto en el cuento semanal, a la acertada conclusión de que los lectores del cuento semanal pertenecían a una clase media muy amplia. Es decir, aquellos que tienen una base cultural, que están atentos a la actualidad literaria y teatral, una clase acomodada para ir de veraneo, que pueden estar 3 meses, pero una clase también preocupada por necesidades profesionales. Bien, en colecciones posteriores se observa la intención de difundir la lectura y sobre todo ampliar el público. Observad los títulos de El libro popular, que aparece en 1912 y luego tendrá otra época en 1922. O por ejemplo, la novela del bolsillo. La novela del bolsillo que reduce su tamaño y viene a tener este formato del segundo formato de los contemporáneos, y que se anuncia en el número 1 como la novela del ferrocarril, la novela del paseo, la novela de la misma calle, y como destaca nuestra querida alumna Gloria Jimeno, autora de una magnífica tesis doctoral sobre esta colección, la novela de bolsillo, es una novela de transición, en cuanto que inaugura un nuevo modelo de recepción de la lectura, atendiendo a que los hábitos de los lectores habían cambiado. Esto no está estudiado. Hay un antes y después de las colecciones. Pero el primer cambio lo consigue José de Urquía, fundador y director de Don Benito, aquí lo tenemos. El gran cambio lo consigue José de Urquía, fundador y director de la novela corta, cuya aparición el 15 de enero de 1916 marca, sí, una nueva etapa en las colecciones. Su precio muy bajo, 5 céntimos, cuando todavía los contemporáneos está costando 30 céntimos, como el cuento semanal, ya había desaparecido, o en la misma novela de bolsillo costaba 30 céntimos. El precio, naturalmente, repercute en la publicación. Mirad, aquí tenéis a doña Emilia, aquí tenéis a don Pío. Como veis, papel de ínfima calidad ha sustituido la artística caricatura del autor por una simple fotografía, prescinden de las ilustraciones, aunque colecciones posteriores las van a recuperar, aunque subiendo un poquito el precio. Y bueno, sobre todo impone tiradas
ricas milenarias llegan hasta los 200.000 y en ocasiones los 300.000, cuando la media normal estaba entre los 30.000 y 50.000. Imponen ya para siempre el formato pequeño que se irá reduciendo en sucesivas colecciones. La novela corta fue una de las... aquí, sí, mirad. Diréis vosotros, ¿qué significan los 5 céntimos? En este número de la novela corta, que como veis pues también tiene clip porque está muy usado, aparece un anuncio de Viena Repostería Capellanes, que todavía existe, como sabéis, es una cadena. Y aquí vemos que hay precios. Entonces sorprendeos. Aparecen ricas mantecadas a 10 céntimos. ¿Qué significa? Todos podemos imaginar lo que era una mantecada. Pues por una mantecada se podían comprar 2 números de la novela corta. Entenderéis ahora el gran éxito, la gran popularidad. Aquí sí que estamos ante una literatura muy popular donde no todo es malo. Hay escritores magníficos y de primera fila. González Ruano, en sus memorias, cuando recuerda sus lecturas juveniles, dice: yo, ni Cervantes, ni Quevedo, ni García, ni Góngora, sino Zabacoy, Sinsúa, etc. Era el furor de la novela corta. Lo único un poco literario que había en Madrid eran los lunes del Imparcial, después, etc. Bien. Efectivamente, de este modo se habían logrado los propósitos de la empresa en su lanzamiento. En el primer número, o segundo o tercero, no, siempre hay un comunicado al lector. Observa lo que dice. ¿Qué pretende la empresa José de Urquía? Poner en contacto al vulgo con los grandes escritores. En España el libro es caro, nuestro bolsillo pobre. Y más adelante. Propósitos de la novela corta: conciliar el carácter popular del semanario con la aristocracia espiritual del libro. La novela corta, pues, observad que esto es precioso, pondrá al obrero y al lector estoico en contacto permanente con Caldós, Baroja, Vicenta, etc. No menos significativo es nuestro propósito en el número 2. Agradecen al público su magnífica acogida del primer número y dice, pero como es si esta revista fuera un negocio editorial sucumbiría, pero como es un apostolado que viene a cumplir una misión en estos tiempos de psicalipsis y exaltación taurina, la novela corta no fracasará. Gracias a nosotros, observad. Esas vergonzosas polémicas taurinas del bajo pueblo entre quién es mejor, si Belmonte o Joselito, desaparecerán. El artesano, en vez de toros, hablará de letras, y el obrero, al salir de sus talleres, discutirá sobre quién escribe mejor, si Benavente o Galdós, de las Fipánico, Barojas, Vicenta o Añiclán. Y más adelante, más propósitos. Es un homenaje que hacemos no a nuestra vanidad, sino a la cultura del obrero. La novela corta no se ha creado para enriquecernos. Es ruinoso este negocio editorial, sino para que se eduque el artesano español. Nos podemos preguntar si estamos ante una utopía o una temprana demagogia publicista. Pues más bien no. Debemos recordar la preocupación por la culturización de los sectores proletarios, una especie de apostolado cultural, no puedo entrar aquí tampoco, pero que se ejerce desde, sobre todo, medios anarquistas y socialistas, a través de aquí, a través de Ateneos, obreros, Casas del Pueblo, etc., en favor no solamente de la iniciación a la lectura, es decir, la alfabetización, sino lo que pretenden. Por eso estos centros están inscritos, están abonados a la prensa, diarios, revistas, tienen buenas bibliotecas. Pretenden también la difusión de la lectura entre las clases obreras. Y por otra parte, no olvidemos que hay
colecciones ya desde principios de los años 20 que están dirigidas a un público obrero, por lo menos a un público antiburgués. Son las llamadas que ya hemos comentado, la novela se puede considerar novela proletaria, revolucionaria, política, etcétera, etcétera. Pues bien, la novela corta no sería la única colección interesada en ampliar el público. El libro popular, aquí tenéis, no lo he manchado yo, lo compré así. El libro popular, que en 1922 inicia su segunda y brevísima etapa, aparece mensualmente, por eso es más extenso y por eso también cuesta 60 céntimos, que la empresa considera muy asequible. Entonces, en ese comunicado hablan de abaratar la lectura sin recargar el libro, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo consiguen? Dice, el secreto editorial está en ahorrar el papel, su breve imagen, etcétera. Pero observad esa última frase que he destacado. Hora es ya de que lean los modestos. Por otra parte, pues hay colecciones cuyo título y contenido pues, nos llevan a una extracción social baja del público. Por ejemplo, es el caso de la novela de la modestia. Bien, el 21 de junio de 1921 sale el primer número, que es este de Blas Duvalier, ancho, o sea, de choque, ¿no? Que iba a hacerse tan popular que junto con la celebridad de la novela de hoy provocaría la desaparición de la novela corta. En el primer número, bueno, como veis, he incluido esta portada de Blas Duvalier y el primer número. Pero he incluido, porque Asunción nos va a hablar de Carmen de Burgos, la portada de este título, de este relato, que yo creo que es uno de los más famosos de Carmen de Burgos, el artículo 438. Un relato de reivindicaciones de los derechos de la mujer, incluso jurídicos, etcétera, y que todos debéis conocer. Pues bien, en el de Blas Duvalier, el número 1, dice muy literariamente, ni soy libro, ni periódico, ni revista, era pequeña, no fea, como en alma, me brindo a todos. Y dice, quiere captar al lector moderno, aspiro a ser agradable pasatiempo en manos del varón culto y gustoso motivo de distracción entre los pulidos dedos femeninos. Bien, cultura y entretenimiento son también que atraen al público, ¿no? Buscan también otras colecciones. Quiero citar aquí quería mostraros la novela de hoy, también este número. ¿Veis cómo el formato se va reduciendo? Aquí, una vez más, os traigo la novela de hoy de Pere de Llava. Y la novela de hoy, Artemio Precioso, siempre tan lujoso en sus lanzamientos, en la contraportada, pues o bien presenta una fotografía, este es un número sobre un relato de Margarita Nelken, La aventura de Roma, y pone la fotografía de Margarita Nelken, pero aquí, pues fijaos qué caricatura tan bonita de Pere de Llava. Bien, ¿veis la novela cómica y la novela teatral? Antes he hablado de la farsa, que aparecerá más tarde, finales de los años 20, y que tendrá un gran prestigio. Pero ¿qué pasa con estas dos? Tienen muy en cuenta al público. Se llama la novela cómica. Salen por el éxito que la publicación de obras de teatro tenía en las colecciones como el cuento semanal, la novela corta o los contemporáneos. Entonces tienen muy en cuenta al público, aunque con las intenciones serán distintas. La novela cómica, como veis, pues lo que pretenden, de ahí su título, es que el público se ría, se divierta, y entonces anuncian que van a
publicar sainetes y van a rechazar, como ellos dicen, nada de vidas truncadas, no va a caer nunca en esos estertores de agonía y desolación, solamente quieren reírse sainetes, etc. En cambio, la novela teatral, que aparece 2 meses después, la novela cómica sale en septiembre y la novela teatral aparece en noviembre, es de la empresa de José Luquía, igual que la novela corta, pues hay esa competencia a la que me he referido antes. Hay una ostentación de un cultismo, una superioridad cultista con respecto a la novela cómica y anuncian que no van a publicar solamente teatro festivo, sino también otro más culto, imperecedero, y dice los sainetes de Arniches junto a los poemas de Rostand, D'Annunzio, Maeterlinck, etc. Bien, la publicidad de estas colecciones en general viene a coincidir con la que hemos comentado del cuento semanal. Sin embargo, hay algunos anuncios que están dirigidos inequívocamente a una clase media con auténticas necesidades de trabajar. Observad en la novela corta estos anuncios que aparecen así: búscanse señoras y caballeros que confeccionen su domicilio fáciles artículos, novedad, etc. O señoras y señoritas obtendrán una fácil e inmediata ayuda a sus gastos poniendo 2 horas diarias, etc. Y, atención, en la novela cómica que acabamos de ver, pues la autora de la catalogación y la edición en literatura breve de la novela cómica, María Teresa García Abad, se fija en la sección anuncios telegráficos, es decir, son anuncios muy breves. En la prensa de hace unos años todavía existían los anuncios breves, ¿no? Bueno, pues María Teresa García Abad se fija en que hay ofertas como, leo, desde pensiones para estudiantes, academias para ingreso en correos, coleccionistas de sellos y postales, amas de gobierno para señores solos o sacerdotes, también guardias civiles para porterías, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ya ante otro tipo de público. Bien, y me parece que no sé a quién he dicho, yo quería... Pues entonces no muestro los anuncios y paso rápidamente. Eran estos anuncios que os quería mostrar, pero voy pasando. Paso a la última parte de mi disertación: lectores y lectoras. En general, los comunicados de las empresas e incluso los propios autores se refieren a genérico lector. En muchos casos hablan de lectores y lectoras. Incluso las autoras, las escritoras, cuentan también con el público masculino, no se detienen solamente en el femenino. Por ejemplo, la novela femenina, ¿entenderéis? ¿No? Pues dice así lo mismo que las novelas escritas por hombres que las leen hombres y mujeres. Esperamos que estas escritas por mujeres tengan suficiente atractivo para ser leídas por hombre y mujer. Sin embargo, en esta generalidad de publicidad, donde podemos observar anuncios dirigidos a la mujer y anuncios dirigidos al hombre, por ejemplo, muebles de oficina, motores. En la novela de hoy se anuncian distintas marcas de automóviles, pero yo quería que reflexionemos sobre un asunto. La mayoría, tradicionalmente, las compras del hombre, por lo menos del hombre español, ¿quién las ha realizado? Me refiero a la ropa, los complementos, incluso los medicamentos, los ha hecho la mujer. La madre, la esposa, la hermana, la hija. Luego están dirigiéndose a la mujer y sobre todo, atención, cuando en el cuento semanal aparece un anuncio que dice
además precioso, una ilustración preciosa. Regalad a la mujer amada un frasco de licor del polo, sabéis qué es el licor del polo, aunque aparentemente va dirigido al hombre, yo veo ahí un mensaje indirecto a la mujer, porque me pregunto qué mujer podría perdonar la ofensa de que el hombre de sus sueños o de sus amores o de sus convivencias le hiciera tal regalo. E incluso hay anuncios inequívocamente dirigidos a la mujer. Mirad, en esta novelita de Pío Baroja y Yancy Piau, al frente del relato, dice el autor a una lectora escéptica, que quizá encuentre usted, mi querida amiga, etcétera, etcétera. Y en la misma línea, en este relato de Juan Farragut, observad la fecha. Es el número extraordinario del 31 de diciembre. Es Navidad. Entonces, en el relato, en el número de la novela semanal, aparece al frente del relato esto. Dedicatoria a puntos suspensivos que podemos imaginar está destinado a que quien ha comprado ese número escriba el nombre de la persona a la que quiere regalar ese número porque es Navidad. Pero no podemos hablar de persona, es una mujer, porque dice, no me atrevo ni a estampar aquí las letras de tu nombre, mujer, y cuando me descubras, ¿cómo te estremecerás, mujer? Yo te imagino con este pequeño libro entre tus manos, pulidas y blancas, con esas manos de cera que sirven de esbotos. Tú, por saber quién escribió estas páginas, las ocultarás como un pecado y temblarás de miedo si en la paz burguesa y en la suntuosidad de tu honesto hogar, él, así, te sorprendiera leyéndolas. Observad cómo el autor ha creado una imagen literaria de la casada tentada a la infidelidad a través de la lectura de esto. Bien. Idénticas referencias nos podemos encontrar en una literatura que tradicionalmente se ha considerado solamente dirigida al público masculino. Observad en esta la novela sugestiva de tema erótico, en este número, en el interior del texto, dice no imaginar lectoras por los encantos físicos expuestos. Y el segundo texto, también en el corpus interno del texto, dice un personaje acerca del caballero Ordaz, José María Carretero, autor también de literatura erótica. ¿Qué hubiese sido del caballero Ordaz si no reinaran tanta perversión y tanto vicio en las lecturas predilectas? Hay que escribir para las mujeres, son ahora las que más leen. Y el propio autor, en el tercer texto, José María Carretero, en la novela de hoy, que siempre al frente del relato hay a modo de prólogo, hay una interesantísima siempre entrevista de Artemio Precioso, otra persona, y el autor. A la pregunta de Artemio Precioso, ¿ha recibido muchas cartas de mujeres? Dice el caballero Ordaz, muchas. La mujer es mi lectora más asidua, pero esas cartas tienen derecho a más caballeroso respeto porque siempre, etcétera, etcétera. Y antes, Eduardo Zamacois, en Incesto, novela erótica, suavemente erótica, publicada en 1900, dice que la única liberación y escape de la mujer está en la lectura y que lee la mujer La Vida Galante y El Duende, revistas ambas de tema erótico. Y en la catalogación y en la introducción de la novela sugestiva de la colección Literatura Breve, Powell, Valenzuela y Maite Zubiaurre dicen, hemos de recordar que este tipo de novelas, es decir, la erótica, gozaban de una amplia audiencia entre la cual no faltaban, sino más bien abundaban las mujeres. Y en uno de los trabajos que me tienen ocupada, y estoy terminando, la revista Psicalíptico
no colección de novela breve, es una revista que sigue los pasos de la vida galante. O sea, lo que anuncia un número extraordinario diciendo: así te he de aconsejar que si lo quieres gozar, debes, lector o lectora, adquirir el ejemplar antes de media hora. Y en otro número de la revista Psicalíptico dice, como veis, el desnudo no es integral, les pone una especie de gasa blanca. Dice: queridos y psicalípticos lectores, y amantísimas y no menos psicalípticas lectoras. Y bueno, podría aportar más pruebas, más testimonios de esta actividad lectora de la mujer, pero solamente quiero terminar con unas palabras de Andreño Precioso. En el extraordinario de salto de Margarita Merkel, en el extraordinario de Navidad de 1925, incluye un texto titulado La mujer en 1925. Y quiero terminar con sus palabras. De algún tiempo a esta parte, escritores... La mujer lee más que el hombre, por lo menos en España. Los literatos españoles, los editores españoles viven a expensas de las mujeres. La mujer siente necesidad de ausentarse del mundo cotidiano y comprar novelas. Unas compran novelitas ñoñas, otras compran libros amenos, buscando la distracción, sin ridiculeces, sin hipocresías, cara a cara. Otras buscan lo contundente, lo explosivo, pero todas leen. Y con esto quiero terminar y daros las gracias por... ¿Y qué me pasa? Yo, ¿sabes?